La tradicional entrevista del sábado a la tarde en Pipo Radio. Y seguimos en esta tarde de sábado haciéndoles compañía en Pipo Radio. Y en nuestro último programa del ciclo 2019 queríamos invitar a un amigo, a un académico de nota, una persona cordial, amable, que nos hemos cruzado a lo largo de la vida, y me parece que era el broche de oro para Pipo Radio de este sábado, que es Alberto Dallavía, juez de la Cámara Nacional Electoral, doctor en Ciencias Sociales y en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, miembro de nota de la Academia de Derecho y de Ciencias Morales. La verdad que un gusto tenerte, Alberto, en el programa. Igualmente, Juan José, muchas gracias por la generosa presentación. No, bueno, sos un hombre de esta casa, te apreciamos y sí, nos hemos cruzado a lo largo de la vida en distintas oportunidades. Yo trabajo con uno de tus hijos y hace meses y meses, quizás años, que estamos tratando de armar con tus múltiples actividades. Se menciona con mucha admiración por este programa que forma parte de la extensión que tiene la oportunidad de hacer la universidad. Es un programa para acompañarlos los sábados y es un gusto poder cerrar el año con vos, Alberto. Estamos en presencia de el que tiene una de las responsabilidades más importantes en la justicia nacional, que es la Cámara Nacional Electoral. Y para ir rompiendo un poco el hielo, queríamos saber a qué colegio primario fuiste. Mira, es largo, porque mi papá era militar. Quiere decir que yo pasé mi infancia 2 años en un lado y 3 en otro. Fui al jardín de infantes de la Escuela Normal de Paso de los Libres, donde aprendí el siguiente versito: de Yapeyú San Martín, de Corrientes Verón de Astrada y de Paso de los Libres el General Madariaga. Verso que repito cada vez que voy a Corrientes. Después de ahí, por los traslados de mi padre, pasé a Rosario y fui al colegio Cristo Rey, colegio religioso que hacía sus actos de fin de año en el Teatro El Círculo de Rosario, que es un magnífico teatro donde hay ópera. Y a mí me dieron una medalla por aplicación y conducta en el Teatro El Círculo. Por fin un chico sin demasiados problemas de conducta. No, bueno, los tuve más grande, pero en esa época no tanto. Después pasé a Mendoza y fui a la escuela número 1 Arístides Villanueva, que queda en el centro cívico. 3 años. Ahí me acuerdo de una cosa. Una vez me vino a visitar a mi despacho de la Cámara Nacional Electoral un nuevo miembro del Consejo de la Magistratura por Mendoza. Y me vino a ver y estuvimos conversando y había ido a la escuela Arístides Villanueva. Y en un momento me dice: ¿pero usted, doctor, se acuerda la canción? Sí, y terminamos los dos cantando la canción de la Arístides Villanueva en mi despacho. De ahí, de Mendoza, fui a vivir a Zapala, a Neuquén, donde también teníamos otra canción en el colegio, más vinculada con la cordillera, de la cual me acuerdo. Así que esos fueron mis colegios en la primaria. En la primaria, o sea que hubo un desapego en tu recorrido siguiendo a papá y a mamá. Y un desarraigo. El desarraigo tiene algo bueno y algo malo. Lo bueno es que te hace adaptable. Yo soy un tipo adaptable, soy rápidamente adaptable, no me afecto por una mudanza o la pérdida de un coche como le pasa a otras personas. Cambié de colegio, cambié de amigos, te hace más flexible, sobre todo cuando sos chico, porque lo que te unía rápidamente era una pelota de fútbol atrás de un partido, por lo menos a nosotros. Lo malo es que no tenés la continuidad de haber compartido siempre el mismo grupo de amigos y siempre el mismo lugar. Sos más desarraigado, yo soy más desarraigado. Ya en el secundario sí, a mi padre lo trasladaron a Buenos Aires y fui 5 años al Liceo Militar General San Martín, de donde egresé. Una vida vinculada a los militares en una época difícil de la Argentina. ¿Y
¿Cómo fue ese proceso por el cual eligió derecho, eligió ser un defensor de la democracia y tener un compromiso tan fuerte con la democracia a lo largo de toda su vida? Siempre, mira, mi mamá había estudiado derecho. Siempre fui muy lector de chico. Siempre fui apasionado lector y siempre tuve una visión muy humanista. Lo de la carrera militar, si bien como buen hijo de militar alguna vez sentí cerca la vocación, hasta lo he acompañado a mi viejo durmiendo en carpa en algún vivac de maniobras y anduve mucho por los cuarteles, se me pasó pronto, porque como fui al liceo militar, ya en tercer año tenía claro que no quería ser militar, sobre todo cuando empecé a jugar al rugby, me junté, vos me decías que era buen alumno en la primaria. Bueno, en el liceo fui buen alumno hasta tercer año. ¿Y qué pasó ahí? Y creo que tuve un cambio interno fuerte. Me elegí más libre, me elegí menos disciplinado y me elegí más libre. Tuvo que ver el rugby, tuvieron que ver los amigos y ya también tengo que decirte que yo terminé el secundario en 1974, es decir, si bien el país estaba agitado y leíamos en esa época, los jóvenes leíamos sobre política, yo me acuerdo los libros de Félix Luna, los libros de Potash sobre el ejército y la política, Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, estábamos muy movilizados por la política y el país, pero no llegué, o sea, el proceso ya me tocó en la facultad y yo ya había elegido estudiar Derecho. Por otra parte, mi padre tampoco estuvo muy vinculado a esa época porque él se retiró muy temprano. Apenas terminado el liceo, él ya pasó a retiro, o sea, tampoco me tocó vivir esa época desde el lado militar, ¿no? Por lo tanto, no me tocó de cerca esa división. Sí me tocó vivir, como muchos jóvenes, una Argentina compleja, donde muchas cosas se resolvieron por el camino de la violencia, mucha gente creyó que este era un camino liberador y era un camino rápido para solucionar viejos problemas y lamentablemente la historia nos demostró que no. Yo por eso en un discurso de egreso hace poco de mi hijo mayor, de Patricio, recordaba este tema de cuántos jóvenes argentinos creyeron en la solución revolucionaria o en los cambios radicalizados que no tuvieron salida ni tuvieron fruto y que por el contrario nos hundieron en grandes baños de sangre. Por eso creo firmemente en el derecho y creo firmemente en los pasos más cortos y graduales. Nos costó mucho recuperar la democracia en Argentina. Exactamente. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para defenderlo. Hace muchos años, muchos no tantos, 4, 5, 10, no me acuerdo. Mientras vos hablabas, recordaba un diálogo que había tenido con un comandante de la Revolución Cubana. Y yo le decía, porque muchos de estos jóvenes que vos mencionabas estuvieron influidos de alguna manera por esa idea, ¿no? Donde la lucha armada era una solución y no la democracia. La democracia no estaba valorizada como en los 80, a finales de los 80, logró Alfonsín instalar. Y yo decía, ustedes no se sienten responsables, un hombre grande, ya de más de 80 y pico de años, había peleado en Sierra Maestra con el Che y todo, y le digo, ustedes no se sentían responsables de trasladar o querer influir en jóvenes latinoamericanos con el tema de la lucha armada en los 70. Y el tipo se para, se me acerca y me dice, puede ser que tengas razón, pero para nosotros Batista era muy cruel. Esa fue la respuesta. Otra época, otra manera de entender las cosas. Sí. Entonces, ¿cuándo sale esa vocación? ¿De qué jugabas al rugby? De wing.
¿Eras rápido? Era rápido, sí. De hecho, en los primeros años de secundario yo hacía atletismo, era rápido. Y por eso pasé a jugar al rugby y me pusieron de wing. ¿Pero tenías tacle o le escabullías un poco? No, sí, también. También. Me gustaba más correr con la pelota que tener que esperar al gordo con la pelota. Bueno, jugaste, y la vocación por el derecho es también un proceso ese que vos pensabas, soy más libre y tiene que ver, o salió por la lectura más que otra cosa. Sí, la vocación por el derecho estaba por lo humanístico. Yo siempre tuve claro que mi vocación era humanística, pero se fue profundizando. Yo a veces lo hablo con mis hijos que han estudiado Derecho. Yo tengo 3 hijos, los 2 más grandes han estudiado Derecho y la más chica siguió Arquitectura. El Derecho se va queriendo de a poco, porque al principio es muy complejo. Cuando uno llega a la facultad, la oferta de materias abarca desde el conocimiento del área de lo civil, de lo comercial, de laboral, de las quiebras, de lo penal. Y hay gente que a lo mejor tiene una gran vocación por el derecho penal porque no le gustan las injusticias y le gusta defender a la gente. Y hay otros que quieren hacer derecho para hacer dinero con los negocios comerciales. Hay distintas vocaciones. Yo lo fui encontrando. El derecho constitucional no fue mi objetivo inicial en la carrera. Como muchos jóvenes, cuando empecé la carrera de Derecho, sabía que tenía esa idea humanística, pero el Derecho era, como lo es hoy también, un gran bachillerato con un menú de opciones, donde uno puede pensar en la diplomacia, en la magistratura, en el ejercicio de la profesión o hasta en la docencia. Y fue durante la carrera que para mí el derecho constitucional salió como una gran vocación, cuando cursé Derecho Constitucional. Y ¿quiénes fueron tus profesores? ¿Los recordás? Sí, mi profesor adjunto del primer curso de Derecho Constitucional fue Alfredo Durante, un socialista. Era adjunto de la cátedra de Espota. Ahí lo conocí a Espota, que fue mi maestro. Espota era un hombre muy carismático y eso también influyó. Yo apenas terminada la carrera, después había sacado 10 en el curso. Claro, ¿qué pasa? Esto lo digo con todo respeto por los civilistas. Una vez tuvimos un presidente de nuestra Asociación de Derecho Constitucional que decía, un cordobés, ¿no? Decía, nosotros no somos como los civilistas, él hablaba así, que se reúnen para hablar de la hipoteca. Nosotros nos juntamos para hablar de la libertad, la igualdad, la fraternidad. Y eso es lo que a mí me movilizó. Saber que uno en el derecho puede luchar por esas cosas, por mayor libertad, por mayor igualdad, por mayor fraternidad. Y el derecho constitucional me pareció apasionante. Tal vez en la mentalidad de los abogados de carrera, a veces el derecho constitucional aparece como algo muy lejano, muy en la cima de la pirámide jurídica y lejos de las cosas concretas. Cuando me metí de ayudante en la cátedra apenas recibido, veía que los que se metían en las cátedras de quiebras o de obligaciones, a lo mejor tenían una salida laboral más rápida. Pero bueno, en la vida hay que hacer lo que a uno le gusta. Este es el primer consejo que yo daría y por eso me abracé al derecho constitucional de entrada. Eso como profesional. No me lo contestes ahora, estamos con Alberto Dallavía hablando un poco, hemos recorrido la primaria por todo el país, un poco la secundaria, jugador de rugby, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora te quiero preguntar si te gusta ser juez, si te ha gustado ser juez. ¿Lo contesto ahora? No. Vamos a la música, volvemos en un ratito con Alberto Dallavía. Y seguimos en esta tarde de sábado haciéndoles compañía con Alberto Dallavía, juez de la Cámara Nacional Electoral, académico de la Facultad de Derecho, doctor en muchas cosas, pero la pregunta era, después de hablar de la primaria, de la secundaria, de la vocación por el derecho, de estudiar derecho, si te gustaba ser juez. Sí, me gusta ser juez. Yo volqué mi vida al estudio del derecho. Después de todas
esas idas y venidas que tuve cuando abracé la carrera de abogacía, me gustó el estudio. Siempre me dediqué al estudio del derecho. Por eso, desde que ingresé a la universidad, hice la carrera docente completa, me especialicé, el derecho me atrapó. Y fui abogado muchos años, pero siempre sentí que ser juez era un gran honor para que alguien siguiera la carrera de derecho. Yo pienso así. A veces quisiera que adaptáramos algunas costumbres como siguen en los países anglosajones, por ejemplo. Los ingleses eligen juez al que se ha destacado mucho como abogado. Nosotros no tenemos esa costumbre. Ahora tenemos los concursos que no siempre premian al buen abogado. A veces premian más al que tiene antecedentes docentes o trabajo en la justicia. Yo quisiera cambiar esos reglamentos. Me parece que ¿cuáles son las bases para hoy para ser elegible como juez? Hoy hay que pasar por el Consejo de la Magistratura y los reglamentos privilegian a los que trabajan en el Poder Judicial, sobre todo a los que tienen cargos en los altos tribunales como relatores o como secretarios, que no firman sentencias, ni firman escritos ante los tribunales. Sino que arman los proyectos. No voy a decir que no sean personas muy capacitadas, muchísimos lo son, y de hecho muchos llegan a los cargos más altos, pero el peso del ejercicio está cuando uno pone la firma en una defensa, en un recurso extraordinario o en una sentencia. Yo reivindico eso porque me tocó estar de los dos lados del mostrador. Fui abogado muchos años antes de ser juez. Y antes de ser juez federal en la Cámara Electoral, como lo soy desde hace 19 años, fui 4 años juez en un tribunal de la provincia de Buenos Aires, un tribunal civil donde tuve competencia en familia. Siempre sentí un gran honor ser juez y me siento un privilegiado. Esto responde a tu pregunta anterior. Primero porque creo que el juez en un sistema como el nuestro tiene la oportunidad de decir el derecho. Nosotros no solamente aplicamos el derecho, sino que también lo interpretamos en un sistema como el nuestro. Y eso a mí me hace sentir muy bien. Muchas veces en mi despacho de la Cámara Electoral, cuando me toca algún caso complejo, del cual hay gente pendiente, a veces son casos con cierta expectativa de la ciudadanía, nos hemos encontrado con los otros jueces, mis colegas, y aún estando en posiciones diferentes, nos hemos mirado y nos hemos sentido privilegiados de poder estar tomando decisiones institucionales de ese nivel. ¿Qué cosas me dijiste que cambiarías para la elección del perfil del juez, que es uno de los debates que llega a la ciudadanía? Lo puedo decir porque lo he dicho públicamente y lo tengo escrito como profesor. Creo que los reglamentos de los consejos de la magistratura, tanto el nacional como provincial, privilegian demasiado a la gente que está en el Poder Judicial y además con un plus a lo académico. No necesariamente alguien como yo o muchos otros académicos, por tener títulos de doctor o títulos académicos, van a ser buenos jueces. Para ser buen juez hay que ser primero una persona equilibrada, una persona justa. Pero, y como dicen los ingleses, si sabe derecho, mejor. Pero mi crítica es que la Argentina se priva de los buenos abogados que saben. Por ejemplo, en materia laboral o en materia civil, aquel abogado que camina a los tribunales, hace la cola, presenta los escritos. ¿Por qué? Porque cuando se presenta un concurso ante el Consejo de la Magistratura, lo que se cuenta son los años de antigüedad desde el título. Y muchas veces no se diferencia si ese abogado fue abogado o fue asesor, lo digo con todo respeto, asesor del Congreso o asesor de un ministerio, que es una cosa distinta a ser abogado, a abogar, a presentar defensas, a presentar recursos extraordinarios y a pelear el derecho y a conducir el derecho. Yo creo que eso es algo que nosotros tendríamos que mirar mejor. A veces los propios colegios de abogados deberían ver eso, porque lamentablemente el Consejo de la Magistratura
ha introducido una visión política dentro de la justicia. Entra la política dentro de la justicia, entra la política partidaria a través de los representantes del Congreso de mayoría o minoría, y a veces entra también la política partidaria, esto lo digo con el mayor respeto, por las propias alianzas que se hacen con los colegios y hasta con los sectores académicos. Yo abogo por un mayor reconocimiento del abogado de a pie, por el que sabe. ¿Por qué? Porque si llega al concurso y no tiene máster, no tiene doctorado o no fue secretario de la Corte, no tiene mucho para mostrar. Y a lo mejor es el abogado que sabe. Y nos estamos perdiendo los argentinos de un buen juez. Te quería hacer un comentario con esto. El último nombramiento de jueces contencioso de la Ciudad de Buenos Aires, hubo un solo juez que viene de la abogacía, todos los demás vienen de la justicia. Mientras que en el primer nombramiento de todos los jueces contenciosos de la Ciudad de Buenos Aires, la gran mayoría venían de la abogacía. Hubo un cambio de paradigma. Yo hice el ICEJUS, donde fue la segunda camada de las carreras de especialización en Administración de Justicia, y de 100 y pico de alumnos éramos, 15 abogados. Abogados todos, ¿no? 15 que ejercíamos la profesión como abogados, y todos los demás venían de la justicia, secretario de juzgado, relatores, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos concursaron y casi siempre terminan siendo elegidos los que vienen de la carrera judicial en detrimento de lo que vienen de la carrera de abogacía, porque vos no tenés forma de probar la especialidad. Si vos sos un abogado generalista en un estudio donde haces comercial, civil, laboral, te cuesta probar la especialidad o los puntos por especialidad como un abogado. Coincido con tu punto de vista y abogo por eso, porque nosotros provenimos, nuestra Constitución está vaciada, como dijo Gorostiaga y Juan María Gutiérrez cuando presentó el proyecto en el 53, está vaciada en el molde de la Constitución de Estados Unidos. No porque nos hayamos copiado, como le decía Sarmiento Alberdi, sino porque era el modelo, claro, era la fuente. Así lo dijo Fait en un famoso premio que ganó de joven en el Colegio de Abogados. Era el modelo, la fuente, lo más republicano que había. Lo más novedoso de esa época había en ese momento, claro. Además lo más democrático que había para ese momento. Sí, entonces, en todo el resto del mundo había monarcas, claro, había presidentes. Se tomó eso, y ahí el Poder Judicial era independiente. Nosotros tenemos un modelo de Poder Judicial independiente. No es servicio de justicia, es Poder Judicial, así dice la Constitución. Es distinto a lo que hay en Europa, donde los jueces son funcionarios públicos y hacen carrera judicial. Nuestra Constitución habla de un poder judicial, por eso los jueces son una rama no electa, son una rama que tiene ciertas garantías de estabilidad y de tiempo, pues no se los vota, y eso hace, ¿por qué? Porque alguien tiene que proteger los derechos de la minoría. No voy a dar teoría constitucional ahora, pero no creo bueno que los reglamentos de los consejos de la magistratura se inclinen a modelos europeos de carrera judicial. Porque los que tienen carrera judicial, se entra a la carrera judicial como si fuera una cosa aparte. Y en la Argentina uno recibe un título de abogado en la facultad. Y el abogado puede ser abogado y puede llegar a juez. Nosotros le tenemos que dar la oportunidad que claro, llegue a juez. Yo que fui abogado, ante la pregunta que me hicieron recién, para mí fue un honor ser juez. Ahora, les voy a contar algo que me pasó. Cuando me nombraron juez en un tribunal de la provincia, me encontré con que muchos de los funcionarios que estaban ahí, cuando venía un abogado a la mesa de entrada, lo veían como el enemigo. Los funcionarios del Poder Judicial veían a los abogados como el enemigo. Y yo les decía, no son nuestro enemigo. Todos salimos de la misma facultad. Claro. Nadie entiende la diferencia. Nadie entiende la diferencia. Una vez mi suegro me dijo, qué lindo que está quedando el colegio de ustedes. Se refería al colegio de abogados. Y yo le dije, pero Luis, yo no soy abogado, ahora soy juez. Y me dice, pero es lo mismo. Claro, él era dentista. Para él, claro. Entonces, ¿cómo explicamos esa diferencia? Igual hay una cosa, con la copia o la base de la Constitución de Estados Unidos, nuestra Constitución fue copiada en letra, pero no en la práctica, porque la Constitución de Estados Unidos, para
terminar de constituir el sistema del Poder Judicial, termina estableciendo los juicios por jurados, que son la representación del pueblo. En la Argentina existe en la Constitución los juicios por jurado y nunca se implementaron hasta ahora, en los últimos años, con lo cual hubo muchos años de práctica constitucional del Poder Judicial no cumpliendo con lo que dice la Constitución. De acuerdo, 3 veces la Constitución, en 3 artículos la Constitución habla del juicio por jurado, y la Constitución fue reformada muchas veces, inclusive en el 94. Y nunca se tocó. Los 3 artículos siguen estando. Vos sos juez, pero no sos cualquier juez. Sos un juez porque te he visto caminar la academia con inquietudes. No te quedaste en el juez de provincia que respetaba a los abogados. Yo te quiero hacer una serie de preguntas para ponerte incómodo. A ver. Hay un mundo que está cambiando, que está mutando. Grandes migraciones. Tecnología, inteligencia artificial, derechos novedosos de 6ª generación, los derechos no humanos de los animales. Algunos se plantean, bueno, cuando las máquinas tengan y expresen sentimientos, van a poder ir a los tribunales y decir, el señor que me compró en Frávega o en Garbarino me maltrata, etcétera, etcétera, y va a poder hacer... Todo eso va a terminar toda, no sé, la sismogénesis en Cataluña. ¿Quién podía pensar hace 20 años que si uno tenía que recomendar a un hijo, anda a estudiar a algún lugar medianamente divertido, con buena academia, en un lugar pacífico y tranquilo, vaya a Barcelona? Bueno, nada, ahora independencia, lío, deterioro de la ciudad, todos esos nuevos fenómenos. Chile la semana pasada, todo eso termina siempre en la justicia. Los genocidios, el destrato, las cuestiones de género, todo lo nuevo que uno ve termina al final en la decisión de un juez. Es una de las cosas que intento hablar con muchos jueces con los que tengo que trabajar y decirle, bueno, hay que prepararse para lo que viene. Hay un mundo que va a ser diferente. No sé, los anarquistas en el siglo XIX y en el siglo XX al principio ponían bombas con el objetivo de que se los llevara a juicio, y ellos, sabiendo que les tocaba una condena segura a muerte o una pena infinita, usaban esos tribunales para expresar sus ideas. Y de ese mundo del anarquismo que desapareció a las revoluciones de la década del 70, a las democracias recuperadas de los 80 y los 90, hay un mundo que está mutando. Los jueces se tienen que adaptar a esos cambios, y las leyes no van a la misma velocidad y los tribunales no van a la misma velocidad. Sos inteligente, tenés una reflexión seguro con respecto a esto. Sí, lo que pasa que, bueno, las cosas que vos planteaste creo que nos requerirían varios programas. No importa, tenemos un rato todavía. Con todo gusto. A ver, en los mandamientos del abogado de Couture, que uno tiene que ver cuando jura como abogado, Couture era un jurista uruguayo, hay el anteúltimo, dice: estudia. El derecho cambia constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. El derecho es una ciencia social. La realidad está cambiando en una velocidad enorme. Hoy hablamos de algoritmos, de inteligencia artificial. La ética cambia. La moral cambia. La moral de la Constitución, del artículo 19 de la Constitución, es distinta que la actual. Cuando el artículo 19 habla de la moral del orden público, no es lo mismo la moral de 1853 que la actual. Es decir, el juez tiene que estar preparado para todo eso, pero tiene que guardar... Mira, Ralph Dahrendorf, un discípulo de Popper, dice que el derecho tiene que tener opciones de ligaduras y opciones de avance. Porque el derecho es conservador, es el ordenamiento del orden social. Puede ir rápido, pero el derecho no puede ir más rápido que la economía, que la sociología,
ni mucho menos que la astronomía. El derecho va un poco más atrás porque es conservador, está atado a los principios y a los valores y cambia un poco más despacio. Esto es consustancial al ordenamiento del orden social. Por eso hay ligaduras de avance y hay ligaduras de soporte. Siempre la justicia va a tener ese valor paradigmático que le asignaron los griegos a la suprema virtud. Por eso esto es así. Pero no me parece mal que aún en tiempos de cambio el derecho aparezca conservador. El derecho no se puede poner adelante de los cambios. Tiene que mantener la estructura. Porque cuando vos hablás de los anarquistas, hoy vivimos este problema. Pero hoy lo vivimos en Cataluña, hoy lo vivimos en Inglaterra con el Brexit, lo vivimos en Colombia con el acuerdo de paz, lo vivimos por donde lo veamos. Hay gente que insólitamente cree en el siglo XXI en la independencia. A mí me parece una ilusión casi disparatada. La independencia era un tema que los estados declaraban en el siglo XIX. No hay nadie que sea independiente en el siglo XXI. Los catalanes creyeron que Europa los iba a recibir con los brazos abiertos y esto no pasó. Al contrario, se fueron los bancos y se va la plata. Y sin embargo, hacen actos por la independencia y se los ve felices creyendo que con eso van a hacer. Estamos viviendo ilusiones. Y todos los movimientos anarquistas que hubo en la historia, empezando por la Constitución francesa de 1793, que arrasó con la del 91, terminó en el terror, enterrada en una caja de cartón y con el propio Robespierre en la guillotina. Nunca hemos tenido la posibilidad de que la democracia directa supere la realidad. Entonces, cuidado, porque todos tenemos ilusiones. Todos queremos, pero tenemos que ver esa función conservadora que tiene el derecho. Cuando muchos de mis colegas hablan de la democracia deliberativa, de la democracia inclusiva, aún de fenómenos de la democracia participativa, a mí me parece muy bien. En un aula de la facultad lo podemos tratar excelentemente, pero cuidado. Lo único que hemos inventado hasta ahora que sirvió para algo es la democracia representativa. Es lo único, como decía Churchill, lo menos malo, no lo excelente. Empecemos por cuidar esto. Después podemos gradualmente, yo creo que las sociedades nuestras cambian. Hoy tenemos una mayor participación de la mujer, obviamente, y lo vemos bien. Y tenemos mayor participación de muchos sectores. Pero tenemos que cuidar la base del funcionamiento. Porque si no, podemos entrar en una torre de Babel. El futuro tiene que cambiar para bien, las nuevas tecnologías tienen que cambiar para bien, pero tenemos que ser nosotros los que controlemos a los robots, no los robots los que nos controlen a nosotros. No sé si te pude responder. No, te quería hacer una última pregunta de algo que pensaba recién cuando comentabas esto. ¿Cómo ves vos, desde tu rol de juez electoral, para mí, lo excelente que es el proceso electoral en la Argentina en los últimos 36 años, donde ha habido un montón de elecciones, donde muchas elecciones se ganaron por nada? El último balotaje hace 4 años fue por 1,5 puntos, o 2, o una elección en la provincia de Buenos Aires que perdió Kirchner fue por 1 punto, con respecto a los otros países de Latinoamérica donde terminan cuestionados, como en el caso de Bolivia, donde se pone en duda si había o no había balotaje. ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros de tener esa fortaleza? Nosotros tenemos me gusta ver el vaso medio lleno, así que por eso te agradezco la pregunta. Nosotros tenemos tradición. No votamos porque el voto sea obligatorio, votamos porque la gente se come un asado el domingo con la familia o los ravioles, se cuenta como en muchos pueblos del interior. Hay viejitos o señoras o señores que si no lo ponen de presidente de mesa se enojan. La Argentina es un país donde los jóvenes quieren ir de fiscales aunque tengan 18 años, quieren ir a La Matanza o quieren ir a cualquier lado. Eso, lo digo con todo respeto, no es lo que yo vi en Chile, donde he visto a los jóvenes en la mesa de votación jugando a las cartas en la mesa de votación,
o inclusive en países como los Estados Unidos, donde el nivel de compromiso es bajísimo. La Argentina tiene una tradición y además las elecciones son un valor. De todas las grandes crisis, los argentinos hemos salido votando. Por eso las tenemos que cuidar, que es un valor de civismo importante. Los argentinos tenemos mucho de eso, mucho de respeto a lo simbólico y que nos resguarda. En el 83, después de una crisis, después de la peor dictadura con las peores desapariciones, el presidente ganó la elección, recitaba el preámbulo de la Constitución. Y a mí eso me parece muy importante. Por supuesto que tenemos que discutir muchas cosas de nuestro funcionamiento. Pero en el vaso medio lleno tenemos muchas redes. En el año 1912, cuando casi ningún país tenía sufragio, nosotros teníamos sufragio universal, secreto y obligatorio. Y eso es un valor muy fuerte. Pero que tenemos que cuidar, pero no dormirnos, porque los tiempos cambian y tenemos que hacer que esa representación se legitime. Hay muchos problemas adentro de los partidos, con el funcionamiento de los sistemas, hay muchas cosas para mejorar, las tenemos dicho y escrito muchas veces, pero yo creo que al argentino le gusta votar, lo siente como importante y lo ejerce como una gran responsabilidad. Y además es el protagonista, porque en nuestro sistema la autoridad en la elección es el ciudadano. Después vienen todos los demás, después venimos los jueces, el comando electoral, los que intervienen, pero primero es el ciudadano. El presidente de mesa es un ciudadano. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta tarde de sábado, que te hayas venido hasta acá en tu día de descanso, que te hayas aflojado la corbata y que hayas participado amablemente para el cierre de este People Radio 2019. La verdad que ¿estuviste cómodo? Sí, muy cómodo. Y no hicimos bien nuestro trabajo. No hicimos bien el trabajo. No, al contrario, lo hicieron muy bien, porque no sé si todo lo que dije fue lo prudente, los jueces debemos ser prudentes, pero yo también tengo la parte de profesor, y a mí lo que más me gusta es la libertad de cátedra, que es la que hay acá en Radio UBA y con ustedes. Gracias. Un hombre de la casa, un académico, un gran profesional. Para el cierre de People Radio me dejó muda a las chicas, eso es increíble. Nos vamos a dónde, a la música, sí, a la música.